Bienvenido a este video educativo. Queremos mostrarte la forma como articular los fonemas que componen el alfabeto del idioma español. Para esto se abordarán dos partes. En la primera parte se mostrarán los puntos de articulación del aparato fonador que tenemos los seres humanos. Y en la segunda parte de este video se aborda la articulación y pronunciación de los fonemas del idioma español. Los puntos básicos de articulación. Antes de iniciar trataremos estas dos definiciones. Primera, la articulación es la pronunciación de los sonidos según la posición de los órganos vocales. Segundo, órganos articuladores. Hay dos tipos de órganos articuladores. El primero son los activos. Estos son labios, lengua, dientes inferiores y el velo del paladar. El velo del paladar es un tejido colgante y blando situado en la parte trasera del paladar y este acaba en una punta llamada úvula o campanilla. Y el segundo son los pasivos. Estos son dientes superiores, alveolos y el paladar. Los alveolos son las cavidades donde están encajados los dientes, pero en fonética dicha palabra se refiere a la zona en que se apoya la lengua al pronunciar el grafema N. El paladar es la bóveda dura que constituye el techo de la boca. Fonemas y grafemas. En español hay 24 fonemas y 29 grafemas o letras, pero vamos a enseñar la R como un grafema, entonces consideramos 30 letras. Debemos tener en cuenta que no hay una correspondencia uno a uno entre fonemas y grafemas. Para tener una diferenciación visual, los fonemas los reconoceremos porque aparecen entre barras y los grafemas son las letras que conocemos como mayúsculas y minúsculas. Los fonemas vocálicos. Cuando se articulan los sonidos vocálicos, el aire no encuentra obstáculo en su salida desde los pulmones al exterior. Así, los siguientes factores se toman en cuenta en la articulación de las vocales. Primero, la localización. Es el punto de articulación o la parte de la boca que se usa para la articulación. Las vocales pueden ser anteriores, E, I, media o central, A, y posteriores, O, U. Segunda, la abertura. El modo de articulación o la abertura de la boca al pronunciarlos. Estos pueden ser de abertura máxima o abierto, A, de abertura media o semiabiertos, la E y la O, de abertura mínima o cerrados, y U. Los fonemas consonánticos. La articulación de los fonemas consonánticos es diferente a la de los fonemas vocálicos. Cuando articulamos los fonemas consonánticos hay un obstáculo más o menos grande que impide la salida del aire desde los pulmones al exterior. Los factores que tendremos en cuenta en la articulación de los fonemas consonánticos son: primero, punto de articulación. Es el lugar donde hacen contacto los órganos que contribuyen a la producción del sonido. Por ejemplo, si entran en contacto los dos labios, se crea un sonido bilabial como el del fonema B. Segundo, modo de articulación. Es la posición que toman los órganos que producen los sonidos. Por ejemplo, para el sonido del fonema P, los órganos cierran total y momentáneamente la salida del aire. Entonces decimos que este sonido es oclusivo. Tercero, actividad de las cuerdas vocales. Al producir los sonidos, las cuerdas vocales pueden vibrar o no vibrar. Si las cuerdas vibran, los sonidos son sonoros, como en los fonemas M y B. Si las cuerdas vocales no vibran, los sonidos son sordos, como en los fonemas P y F. Cuarto, actividad de la cavidad nasal. Estos sonidos se producen de dos maneras. 1. Si parte del aire pasa por la cavidad nasal, o 2. Si todo pasa por la cavidad bucal, o sea, la boca. Los sonidos en que parte del aire pasa por la cavidad nasal se llaman nasales, como el caso de las letras M o N. Los sonidos donde todo el aire pasa por la cavidad bucal se llaman orales, como el caso de la letra F. Articulación de los fonemas consonánticos. Es bilabial, se usan los dos labios, además es oclusivo, cierre total y momentáneo del paso del aire. Sonoro, vibran las cuerdas vocales y también es oral. Todo el aire pasa por la boca. Fonema S.
Grafema C. Delante de las vocales A, O, U suena como el fonema K. Para su articulación se usa la lengua y el velo del paladar, por lo tanto es velar, oclusivo y cierra totalmente el paso del aire. Es sordo, no vibran las cuerdas vocales y todo el aire pasa por la boca, es oral. Cuando el grafema C está delante de las vocales E, I, suena como el fonema S. Su articulación es alveolar. Se coloca la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. Fricativo. Se hace un estrechamiento por donde pasa el aire rozando. Es sordo, no vibran las cuerdas vocales. Y es oral, todo el aire pasa por la boca. S, s, s. Fonema Sh. Es palatal, se usa la lengua y el paladar. Además es africado, se produce una oclusión y después una fricación. Es sordo, no vibran las cuerdas vocales y todo el aire pasa por la boca. Es oral. Sh, 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 v. Es dental, para su articulación se coloca la lengua detrás de los dientes superiores. Es oclusivo, cierra totalmente el paso del aire. Es sonoro, vibran las cuerdas vocales y es oral, todo el aire pasa por la boca. V, v, v. Fonema f. Para la articulación de este fonema se usa el labio inferior y los dientes superiores. Es labio dental. Además es fricativo. Se hace un estrechamiento por donde pasa el aire rozando. Es sordo porque no vibran las cuerdas vocales. Y oral, todo el aire pasa por la boca. Fonema K. Se articula de dos formas diferentes dependiendo de la vocal que lo suceda. Primera, grafema G. Delante de A, O, U se articula como el fonema G. Para la articulación de este fonema se usa la lengua y el velo del paladar. Es velar, también es oclusivo. Cierra total y momentáneamente el paso del aire. Es sonoro. Vibran las cuerdas vocales y todo el aire pasa por la boca. Es oral. Segunda, el grafema G delante de las vocales I, O, E se articula como el fonema J. Es velar, se usa la lengua y velo del paladar. Además, es fricativo. Se debe hacer un estrechamiento por donde pasa el aire rozando. Es sordo, no vibran las cuerdas vocales y es oral, todo el aire pasa por la boca. El grafema H es mudo, no tiene fonema, es decir, no tiene sonido. Fonema J. Se articula lo mismo que el grafema G delante de I y E. Su articulación es velar. Se usa la lengua y velo del paladar. Además es fricativo. Se debe hacer un estrechamiento por donde pasa el aire rozando. Es sordo, no vibran las cuerdas vocales y es oral, todo el aire pasa por la boca. Fonema K. El grafema K se articula delante de las vocales A, O, U como el fonema K y K delante de las vocales E, I. Para su articulación se debe usar la lengua y el velo del paladar. Es velar, oclusivo, cierre total y momentáneo del paso del aire. Es sordo, no vibran las cuerdas vocales. Y es oral, todo el aire pasa por la boca. Fonema Para la articulación de este fonema alveolar se usa la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. Además es lateral, donde el aire pasa rozando por los lados de la cavidad bucal. Es sonoro, vibran las cuerdas vocales y además es oral. Todo el aire pasa por la boca. Fonema sh. Para la articulación de este fonema se utiliza la lengua y paladar. Es palatal, también es lateral. El aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal. Además es sonoro, vibran las cuerdas vocales. Y oral, todo el aire pasa por la boca. Fonema M. Este es un fonema bilabial donde se usan los dos labios. Es oclusivo, cierre total y momentáneo del paso del aire. Es sonoro, se hacen vibrar las cuerdas vocales y además es nasal. Parte del aire pasa por la cavidad nasal. Fonema N. Este es un fonema alveolar. Se utiliza la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. Se cierra total y momentáneamente el paso del aire. Es oclusivo, es sonoro, hacen vibrar las cuerdas vocales. Parte del aire pasa por la cavidad nasal.
Fonema Para articular este fonema se utiliza la lengua y el paladar. Es palatal. Por ser africado, se produce una oclusión y después una fricación. Se hace vibrar las cuerdas vocales por ser sonoro y parte del aire pasa por la cavidad nasal. Fonema P. Para la articulación de este fonema se utilizan los dos labios. Es bilabial, oclusivo. Se debe cerrar total y momentáneamente el paso del aire. Es sordo, no vibran las cuerdas vocales y todo el aire pasa por la boca. Es oral. El grafema Q. Este grafema no tiene sonido si está solo. Se articula con el diágrafo Q, como el fonema K, delante de las vocales I y E. Fonema R. El grafema R entre vocales es alveolar. Se utiliza la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. Además, es vibrante. El aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar. Es sonoro. Vibran las cuerdas vocales y todo el aire pasa por la boca. Es oral. Fonema R. El grafema R y R a comienzos de palabras y detrás de consonantes es alveolar. Se utiliza la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. Es vibrante. El aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar. Es sonoro. Vibran las cuerdas vocales y todo el aire pasa por la boca. Es oral. Fonema S. La articulación es alveolar. Se utiliza la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. Se hace un estrechamiento por donde pasa el aire rozando. Fricativo. Es sordo. No vibran las cuerdas vocales y todo el aire pasa por la boca. Es oral. Fonema T. La articulación es dental. Se coloca la lengua detrás de los dientes superiores. Se cierra total y momentáneamente el paso del aire. Es oclusivo. Es sordo. No vibran las cuerdas vocales y es oral. Todo el aire pasa por la boca. El grafema V se articula igual que el fonema B. El grafema WW es un grafema de origen extranjero, pero para los españoles tiene el sonido de la letra U. Es una semivocal o una semiconsonante. Es velar, se usa la lengua y el velo del paladar. Podemos pronunciarlo como U o como V. El fonema X, el grafema X con ciertas palabras griegas se articula como el fonema S. Es velar, se usa la lengua y el velo del paladar. Hace un estrechamiento por donde pasa el aire rozando. Es sorda, no vibran las cuerdas vocales. El fonema I, más conocido como Y o Y, es una semivocal o semiconsonante. Es palatal, se usa la lengua y el paladar. Su pronunciación es z. Cuando el grafema I aparece en medio de una palabra o al final de esta, se articula como la vocal I o el fonema I. Fonema Z. La articulación es interdental. La lengua se coloca entre los dientes. Es fricativo, hace un estrechamiento por donde pasa el aire rozando. Es sordo, no vibran las cuerdas vocales y todo el aire pasa por la boca. Es oral. Z, z, z. Este video, como conocimiento didáctico del contenido del lenguaje para la lectura inicial, es una herramienta didáctica para docentes, estudiantes y padres de familia que necesiten información sobre la articulación de los fonemas del alfabeto del idioma español. Fue un gusto compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.